Bueno, les decía que la divulgación matemática se toma el Festival Puerto de Ideas Antofagasta 2025. Andrés Navas, uno de los divulgadores más relevantes en esta área en nuestro país, presentará en esta edición, es decir, el 25 y el 27 de abril, dos charlas. El número pi, una historia fascinante. ¿Y cuál es tu número favorito? Las fascinantes historias de las cifras. Son dos charlas muy interesantes que se suman a su anterior participación en 2018 con la historia secreta de las matemáticas, donde destacó historias que conectan con nuestro patrimonio. Conversamos entonces a esta hora con el doctor en matemáticas, académico de la Universidad de Santiago, miembro director del Consejo Matemático para las Américas, premio del Consejo Matemático de las Américas 2013 y de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe 2016, Andrés Navas. Andrés, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente con Hola Mirna, nosotros. un gusto estar contigo acá en esta radio nuevamente. Cuéntame, ¿qué es esto del número pi? Una historia fascinante. ¿Por qué es fascinante la historia del número pi? Bueno, la historia de pi, pi es un número fascinante para nosotros, la gente de matemática. Es un número que aparece por doquier en matemática y en otras ciencias. Es lo que uno llama en matemática una constante universal, siempre anda merodeando por ahí. Pero además de eso, Ujú. la historia de pi es muy interesante. Y la verdad es que más allá de la historia del mismo número pi, la historia que hay en torno a él es como una excusa para contar la historia de la humanidad circulando en torno a un número. Y ese fue el proyecto que nosotros tuvimos con dos colegas, Masa Lavashi, que está actualmente en la PUC, que antiguamente estaba en la USACH, y Verena Ya, Rodríguez, que es la ilustradora de un libro que produjimos que se llama La primera autobiografía del número pi. ya, y ya, pero entonces tú dices que está en la historia de la humanidad. ¿Cómo se expresa? ¿En cómo lo podemos notar? Mira, pi nace casi con la humanidad misma, porque desde tiempos ancestrales uno de los primeros problemas de la humanidad fue situarse, fue ubicarse en el mundo y dominar lo que se llamaba la geometría. Geometría significa etimológicamente la medida de la Tierra. Era la ciencia, la técnica que se necesitaba para ubicarse en el planeta y además hacer construcciones. Y cuando tú tienes ese tipo de tareas, ¿cierto? Quieres dominar lo que es Ujú. la forma circular. Y para dominar la forma circular, tú te das cuenta inmediatamente que hay un problema, que es que tienes que ser capaz de calcular ciertas cosas. Calcular un perímetro o un largo de una circunferencia, calcular su área. Ese tipo de problemática se encuentra desde que hay trazos de la humanidad misma, desde que aparecen las primeras manifestaciones escritas de la civilización en Sumeria, ya están pensando en el número pi, aunque lo denotaban o lo expresaban de otra manera. Si tú vas a Egipto, hay papiros con el número pi. Los griegos trabajaron mucho sobre pi. En la Edad Media la gente seguía trabajando sobre pi. Y uno puede de alguna manera retrasar la historia de la humanidad en torno a un número que hasta el día de hoy, siglo XXI, no es del todo entendido. Ay, no es del todo No, entendido. ¿Qué es lo que falta por entender? faltan unas cosas que son extrañísimas. Mira, cuando tú haces, seguramente tú te acuerdas en la escuela, o todo el mundo se acuerda del famoso 3,14, ¿cierto? Ese es el número pi que uno 3,14 mete en kilos. la calculadora y ya. Exacto. No siempre fue así, Sí. pero eso es parte de la charla. Antes no era 3,14 y la razón es súper sencilla. 3,14 es en nuestra notación decimal. Y la notación decimal en la historia de la matemática es relativamente tardía. Aparece con los hindúes. Un griego jamás hubiese escrito 3,14 porque no ocupaba los números así. Pero en fin, eso es parte de la historia. Y lo que pasa es que si nos quedamos con la notación decimal y empezamos a agregar dígitos, 3,14, 15, 92, que durante siglos fue una carrera y que sigue siendo una carrera hasta el día de hoy. Hoy en día tenemos billones de dígitos almacenados en una supercomputadora para tratar de entender cómo se concatenan. De hecho, el récord de cálculo de dígitos lo tiene una ingeniera de Google, Naruka Iwao, de origen coreano, quien Ujú. logró con la potencia máxima que tienen los computadores hoy en día calcular billones de dígitos, y eso es muy útil para nosotros los matemáticos porque hasta el día de hoy no entendemos cómo se van concatenando unos con otros. Parece que hay a la vez un desorden si uno lo mira localmente en pequeño, pero pareciera que hubiese un orden en total. Y lo que se cree es que cualquier combinación de números, por ejemplo, va a encontrarse entre los dígitos de pi.
Y una de las actividades que yo suelo hacer, esto no va a ser una sorpresa, lo voy a hacer en Puerto de Ideas también, es que uno puede ¿Ya? encontrar la fecha de nacimiento de cualquier persona en los dígitos de pi. Bastan algunos millones de dígitos de pi y seguramente uno va a encontrar la fecha de nacimiento de alguien. Uf, oye, pero dime una cosa, ¿tú crees que la audiencia va a poder comprender? Porque todo esto tiene un nivel de abstracción súper fuerte, digamos. ¿Cómo lo vas a hacer para trasladar esto a un lenguaje que sea, digamos, que puedes aprender, ¿no? Ya, mira, una cosa es que esta charla la tengo archiprobada. La vengo haciendo desde Ya, hace un año y medio. Así que sé exactamente hasta qué nivel de profundidad llegar. Eso depende del público, eso uno no lo controla siempre. Por ejemplo, está archiprobada a un nivel escolar, porque ahí yo sé exactamente hasta dónde puedo llegar y también muchas veces antes de ir a una escuela voy y les pregunto a los profesores, de qué nivel de los alumnos van a ir para saber hasta qué temática llegar o desde dónde partir. Ahora, este es un público que yo no perfecto. controlo tanto, así que hay una parte de improvisación, pero una charla que no me provoca ansiedad desde ese punto de vista porque, como te digo, ya la he hecho muchas veces y sé que el resultado funciona y que esta actividad final de que la gente encuentre su propia fecha de nacimiento en los dígitos de pi, la verdad es que impresiona mucho a un público general. Fascinante. Eso lo encuentro increíble. ¿Cómo es posible que tú puedas encontrar tu fecha de nacimiento a través del número pi? Es algo que, como te decía, hasta el día de hoy los matemáticos no comprendemos. Es un problema para las próximas generaciones de matemáticos. Y la verdad es que en parte el libro que escribimos con Massa y Verena es como una excusa para transmitir ese problema que nos sigue dando vuelta a los matemáticos en la cabeza. Es que el número más importante de la matemática, un número que nació casi con la matemática misma, hoy siglo XXI, con toda la potencia computacional, con toda la inteligencia artificial, etcétera, seguimos sin entenderlo del todo. Vamos a tu segunda charla. ¿Cuál es tu número favorito? ¿Por qué? Bueno, cuando me invitaron a Puerto Idea me sorprendió mucho que me invitaran a dar dos charlas. Entonces empecé a pensar qué podía hacer y quería hacer algo interactivo con el público. Y es un proyecto que me daba vuelta en la cabeza hace mucho tiempo. A diferencia de la primera, es la primera vez que voy a dar esta charla. Así que aquí Ya. sí que estoy un poquito ansioso. Y ¿Y de qué se la trata? idea es simplemente llegar a la gente, les propuse, traigan algún número que les llame la atención o por lo menos cuando yo los proyecte, porque no puedo proyectar todos porque son infinitos, ¿cierto? Voy a tener un stand de 40 números y pueden elegir y una vez que elija el público yo voy a ese número y les cuento una historia en torno a ese número y en torno a la matemática ligada a ese número. Y la idea es hacer Ya. unos 7 o 8 números durante la charla y vamos a ver hasta dónde podemos llegar y hasta qué nivel podemos interactuar. Cuando tú dices la historia de ese número, ¿vas a No, qué? ¿Vas a remontar? Para entender bien. es una historia puntual ligada a un número específico. Hay números que Ya. en nuestra mente matemática nosotros lo ligamos a algún hecho matemático, alguna anécdota, algún descubrimiento, y lo tenemos muy, muy, muy metido dentro de nuestra cabeza. Además de eso, el ser humano se relaciona con los números no siempre desde un punto de vista racional, sino que también a veces emocional. Entonces, muy probablemente la gente me va a pedir un número que es la fecha de su cumpleaños. Y yo le voy a Por revelar a través de ejemplo, esa excusa, ¿cierto? Algún hecho matemático que probablemente no conocía y que puede despertar su interés. Andrés, ¿es el 11, como se dice, el número perfecto? Eh, para los matemáticos hay un número que es Ujú. perfecto por naturaleza, pero no es un número entero, no es un número racional, es un número irracional, es el famoso número phi, el número de oro, la constante áurea. Y obviamente tiene que estar en esa planilla porque hay mucha gente que me lo va a pedir. También está el número 11, pero ligado a otra historia. Ya. Y bueno, creo que están todos los números del 1 al 20 y luego algunos números esporádicos. Van a ver también, Mirna, y esto es muy importante, números que son muy grandes. Porque una cosa que yo quiero enfatizar es que nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de cálculo muy, muy limitada. Cualquier computador, cualquier calculadora, aunque sea muy, muy poco sofisticada, nos pulveriza en materia de cálculo. Entonces, nuestra intuición con los números tiene relación más bien con los números pequeños, con las pequeñas cantidades.
siendo que los números que están en boga hoy en día, los números que aparecen en el manejo de grandes datos, en el estudio del universo, en el espectro amplio, etcétera, son grandes números para los cuales nosotros todavía no hemos desarrollado una intuición. Entonces van a haber varios números a los cuales me voy a referir que también son números grandes, que son números enormes, y que probablemente nadie los tenga en su registro, pero que a lo mejor llamen la atención una vez que los ponga en pantalla. No, lo encuentro absolutamente fascinante. Conversamos a esta hora con Andrés Navas, doctor en matemáticas. Además, nos está hablando sobre dos charlas que va a dar en Puerto Ideas Antofagasta 2025, este 25 y 27 de abril. Quiero preguntarte lo siguiente, Andrés, porque en general se señala que el 99,9% de los matemáticos están de acuerdo en que existe un número más hermoso que cualquier otro. ¿Es de lo que estamos hablando o estamos hablando de Exacto, otra es el cosa? número phi. Es el número, El si phi. uno pregunta, ¿Qué es eso? De hermoso, digamos, ¿por qué? eso, claro, tiene algo de subjetivo, no es algo matemático, pero Ujú. también tiene una parte ligada a la historia y una parte ligada a la cultura e incluso al arte. Ha habido muchos artistas que han caído realmente, eh, que han quedado muy impresionados con ciertas propiedades aritméticas del número phi. Es un número bien particular, si yo lo digo así, eh, objetivamente, matemáticamente es simplemente un número, es 1 más la raíz cuadrada de 5 dividido por 2. Es eso. Y es 1,6 y algo, tiene una expresión decimal que no es periódica, etc. Pero ese número en particular aparece mucho en ciertas formas de la naturaleza. Y a través de eso y de su estudio que hicieron los antiguos griegos, pasó al arte y se entronizó en muchas corrientes artísticas. Por ejemplo, Le Corbusier, cuando supo de este número y que reflejan ciertas proporciones que supuestamente son las proporciones perfectas, ¿cierto? Por ejemplo, para un cuerpo animal o un cuerpo humano, Le Corbusier quedó realmente muy impresionado con esto y quedó maravillado con esto y trató de incluirlo dentro de su obra en la segunda parte de su carrera. Interesante, ¿ah? Y Andrés, y cuéntame, ¿qué hay de esto de que el año 2025, el número 2025, es un número fascinante porque dice que no veremos otro con estas características en los próximos 10 siglos? Explícanos de qué se El trata eso. 2025 es un número muy bonito. Pero Ya, a ver por bueno, para qué. eso hay que ver una imagen, pero es aritméticamente un número muy lindo, porque es como, eh, bueno, es una propiedad aritmética puntual, concreta. Entonces, Ujú. mira, imagínate que yo haga un cubito 3 por 3. En un cubito 3 por 3 hay 27 cubitos chicos, ¿cierto? Si yo hago uno 2 por 2 hay 8 cubitos. Si hago uno por uno hay un cubito. Si hago uno 4 por 4, bueno, van a haber 4 por 4 por 4. Esos 16 por 4, 64 cubitos. Y ahora toma estos cubitos y llega hasta el cubito del Ya. lado 9 y cuenta todos los cubitos que te quedaron y son 2025. Oh, Y eso tú lo interesante. puedes disponer en un plano y te dar cuenta que te va a dar un gran cuadrado. Y ese fenómeno aritmético es puramente aritmético, no se va a producir hasta que tengamos otro cubito, es decir, un cubo de 10 por 10. Un cubo de, bueno, 10 por 10 por 10. Un cubo de 10 por 10 por 10 es 10 por 10, 100 por 10.000. O sea, necesitaríamos 1000 cubitos chiquititos más para tener un número igual. Y 1000 en años corresponde a 10 siglos. No te puedo creer. Ya, y estas cosas, para entender, Andrés, ¿cómo surgen? ¿Está una persona, un matemático investigando, pum, aparece algo así? ¿De dónde surge todo esto? Bueno, es una pregunta interesante porque es lo que tú dices, divulgar matemática no es sencillo. Entonces uno se No, trata de agarrar de cosas así que son simpáticas, que llaman la atención, pero en realidad lo que uno quiere transmitir es otra cosa. Nosotros los matemáticos no andamos detrás de estos numeritos simplemente como un juego, como un hobby. Es porque ya. lo que queremos entender es la naturaleza misma de los números. Hasta el día de hoy, de nuevo, siglo XXI, hay ciertas propiedades de los números que son el objeto matemático más sencillo, ¿cierto? Entre comillas, o el objeto matemático más fundamental que no entendemos. Y nosotros vivimos en un mundo en siglo XXI que es esencialmente numérico. Y la idea es que a través de estos problemitas chiquititos en realidad nos metemos en un mundo mucho más profundo
que es sobre cómo se configuran estos números y cómo podemos sacarles provecho. Entonces, estudiando este tipo de cosas que, por ejemplo, hoy en día nosotros podemos tener telecomunicaciones. Todos los métodos de criptografía modernos están basados en estudios de números que tienen que ver con estos juegos con numeritos, que alguien se los planteó, digamos, hace décadas, y que a través de ellos fue descubriendo cosas que son súper profundas en torno a los números y que permiten, por ejemplo, esconder ciertos números a través de ecuaciones y descubrirlo a partir de una resolución parcial de las ecuaciones. Y eso es exactamente lo que explota la criptografía. Entiendo. Andrés, y por último, ¿por qué el número 6 es un número especial? Todos los números son especiales para mí. Yo creo para todos. Los números enteros, por ejemplo. El 6, Claro, me va a pedir que el adelante 6. algo. El 6 es súper especial. Bueno, lo que voy a contar en torno al 6. Voy a aprovechar porque acá tengo justamente, este es un libro. A A ver si ver. tú lo ves, ¿cierto? Sí, lo veo. A ver, pero quiero ver cómo dice la tapa. ¿Qué La dice? pequeña No se historia de alcanza a los leer. copos de nieve. Es un libro de Ya. editorial Usach, escrito en francés en original por Etienne Gis, quien es el secretario perpetuo de la Academia de Ya. Ciencias, y lo Ujú, traduje yo. Etienne fue mi director de tesis en Francia. Y tiene imágenes bien ya. bonitas en medio. Voy a tratar de abrir alguna, a ver si eh, encuentro una que sea... A ver. Mira. Explícanos para que los No sé auditores que si, nos escuchan no a sé esta si hora. ven en la imagen, son Sí. configuraciones de 6 puntas. Ya. Resulta que la nieve, los copos de nieve, siempre tienen Ujú. 6 puntas. No existen los copos con 5, los copos con 7. Los copos tienden a producirse generando 6 puntas, una geometría muy particular. Y este fenómeno fue estudiado, de nuevo, a través de algo tú puedes retrasar la historia. Fue estudiado por primera vez por Johannes Kepler, el mismo de las leyes de los movimientos de los planetas. Fue quien se dio Ya. cuenta, los copos no son pelotitas de agua solidificada, los copos son planos. Si tú lo observas bien o con el microscopio, basta una lupa para verlo, son planos, son simétricos y tienen 6 puntas. Y esa observación es Increíble. preciosa y Kepler trata de explicar con las pocas cosas que tenía a mano en ese tiempo, ni siquiera había microscopio, trata de entender eso desde la geometría y luego una serie de personas han estudiado la nieve. Uno puede decir que hay una ciencia de la nieve para tratar de entender. Y hay una cosa que es maravillosa sobre los copos de nieve, es que si bien todos tienen 6 puntas, tienen unas configuraciones muy complejas porque el proceso de formación de un copo de nieve es muy complejo. Y uno puede decir perfectamente que no hay dos copos de nieve iguales. No hay dos copos en el universo, o por lo menos en la Tierra, no Increíble. sé a qué escala. No hay dos copos, no hay dos copos ahora, no hay dos copos que se hayan formado en la historia que sean exactamente iguales. Todos tienen una suerte de configuración fractal que los hace diferentes, pero siempre gobierna una ley y esa ley es la ley de las 6 puntas. Y por eso esa historia está relacionada intrínsecamente con el número 6, las 6 puntas de los copos de nieve. Andrés, no, y olvídalo, o sea, ya con esto que tú me has dicho en esta conversación interesantísima, me dan unas ganas, pero ¿para qué te digo más de poder estar precisamente en estas dos charlas tuyas, fascinantes, tal como dice el nombre de la charla, en Puerto Ideas el 25 y el 27 de abril? Claro, esto va a ser en Antofagasta. Para los que no te puedan ver, ¿habrá alguna forma de ver posteriormente tu charla? El ¿Tus Festival charlas? Puerto Idea sube todas las charlas después de que son editadas, algunas semanas después las sube a su plataforma. Está súper bien Nos hecho todo vamos ahí a, en el festival. Ya, vamos a preocuparnos como universidad también de que tengamos acceso a esas charlas de tal manera que nuestra audiencia, quienes nos escuchan y nos ven a esta hora, puedan tener también acceso a estas dos ponencias de tu parte. Andrés Navas, que creo que va a ser muy interesante, doctor en matemáticas, académico de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por habernos traído este Yo interesantísimo quería tema. agregar algo, Mirna, si me pregunta un minuto. Yo Sí, por acabo de favor. pasar por el sello editorial y aprovecho de voy a dejar esto para que lo sorteen en la radio, un ejemplar de la Ya, pequeña historia de los pues. copos de nieve. Ujú. Pero maravilloso, o sea, no, realmente te agradezco muchísimo porque es una forma de ver las matemáticas distinta, ¿no? Y acercar las matemáticas a las personas y dejar que siga estando, ¿no es cierto?, en un espacio que solo lo pueden, al que solo pueden acceder los mentes. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Queda aquí el librito. De todas maneras.
Gracias.